Buenos días, chicos, ¿están por ahí? Ok, voy a compartir pantalla. Me avisan cuando se ve, porfa. Ok, perfecto. Nada más permítanme que hay alguien esperando. Ok, bueno. Buenos días, primero. Espero que estén súper bien. Hoy ya terminamos el tema de fórmulas y funciones, entonces ya vamos a pasar a lo que es gráficos, el siguiente tema. Ya eso es para la última tarea programada, que tienen tiempo hasta que termine el curso. Entonces, a partir de aquí ya van a estar un poco más relajados. Pero bueno, sin más voy a comenzar porque vean que tenemos que ver ese montón de pestañas y se ven rápido, pero igual, mejor que aprovechemos el tiempo. Em, Comencemos por qué es un gráfico. Bueno, básicamente un gráfico es una representación, eh, valga la redundancia, gráfica de un conjunto de datos. Hasta el momento, por ejemplo, esta tabla era lo que habíamos visto en la clase de conceptos generales. Buenos días, Jacqueline. Esta tabla era la que habíamos visto en la clase de conceptos generales que yo les puse a hacer. Bueno, tenía aquí como una especie de total y no sé qué. Pero vean que esos valores eran simplemente números. ¿Qué pasa si yo quería comparar de alguna u otra forma en qué mes yo obtuve mejores resultados o en qué mes obtuve peores? Vean que este gráfico que ya está aquí insertado, hoy no tienen que irme siguiendo cualquier cosa. Entonces, nada más que pongan atención, por favor. Noten que lo que hay aquí, en este caso, es un gráfico que compara precisamente estas ventas. Si yo me posiciono aquí, vean cómo esto sale marcado, como indicándome que, bueno, este gráfico está siendo afectado por esto. Entonces, vean que yo aquí de una forma más clara, más visual, puedo ver que diciembre fue el mes en el que yo obtuve mejores resultados, o sea, mayores ventas, y que en este trimestre de junio-agosto, como que no tanto. Bueno, en realidad sí, estamos hablando de miles de dólares, pero supongamos que es para una empresa de ese calibre es un poco menos. Entonces yo a partir de esto puedo tomar decisiones y decir, bueno, no, en este trimestre definitivamente tengo que ver qué hago, si hago una campaña publicitaria o algo así. Y bueno, lo de diciembre es un poco normal, ¿verdad? Por todas las compras que se hacen a fin de año. Entonces vean que ya yo de una forma más clara y fácil puedo tomar decisiones. Además que se ve bien y si estamos haciendo, por ejemplo, una presentación en PowerPoint, por ejemplo, otro de los cursos que se está dando, podríamos exportar uno de estos gráficos que hicimos aquí y llevarlo a PowerPoint y presentárselo en una junta, por ejemplo. Pero bueno, ya habiendo entendido que es un gráfico, vamos a pasar a ver cómo funciona. Básicamente, ustedes lo que tienen que, si ustedes, como les dije, se posicionan aquí, vean cómo aparece estas, digamos, tres secciones de diferentes colores. En este caso, yo no tuve que decirle a Excel, bueno, esta sección va a ser la de los años, aquí como unos títulos y aquí como datos. Esto yo lo único que hice, ya lo vamos a ver más adelante en la parte de crearlos, pero yo lo único que hice fue como seleccionar el rango y listo. Y Excel ya me detectó que estos eran los años y que estos eran títulos. Entonces, en general, ¿cómo funcionan? Básicamente Excel ya tiene un algoritmo muy bueno que con solo ustedes darles un conjunto de datos que estén bien organizados. Noten que esto está bien organizado porque digamos que no sobran años, tampoco sobran como datos para esos años. Vean que esto es como si fuera, eso ni siquiera es una tabla, eso no tiene formato como tabla, pero está organizado en forma de tabla. Entonces, vean que
con solo que esté bien organizado, yo le di a Excel este conjunto de datos y ya automáticamente me generó un gráfico, pues acorde con, en este caso es un gráfico de líneas, ya ahorita vemos los tipos, pero que ya me representa, digamos, a través de los años, qué tan grande es un área, eh, digamos, comparando estas dos áreas, que en este caso son los precios de hogares, digamos, por área más bien. Entonces, Excel es inteligente. Excel ya tiene un algoritmo para esto. Entonces, eso está genial, porque recuerden que en las fórmulas, con las fórmulas son muy específicas, sí hay que darle, no sé, como los argumentos de una forma muy estricta. Aquí es un poco más flexible, entonces se les va a hacer un poco más fácil. Pero bueno, igual ya eso lo vamos a ver. Nada más sepan, ustedes con lo que tienen que cumplir es que los datos estén organizados de esta manera, más o menos, como, como tablas, entre comillas. Veamos tipos de gráficos. Hay dos tipos de gráficos en Excel. Buenos días, Steven, no se preocupe. Em, Permíteme un momento nada más. Listo, perdón. Es que está solucionando el asunto que a veces se me va el audio. Entonces prefiero prevenir. Ok, vamos a ver entonces, como les decía, los tipos de gráficos. Hay dos tipos. El primero es, voy a insertar un gráfico aquí. Ahorita vemos cómo se inserta. Digamos que voy a insertar este rápidamente. Este es el primer tipo de gráfico. Noten que es un gráfico como flotante. Es un gráfico que está sobre la hoja. Y esto ustedes pueden, digamos, redimensionarlo. Vean que yo lo puedo hacer más grande, más pequeño. Y yo lo puedo mover por la hoja. O sea, no es como un gráfico fijo. De hecho, flota sobre las celdas. Pero hay otro tipo de gráfico que, si ustedes se van a esta opción, mover gráfico, ya les voy a explicar qué son estas pestañas, pero bueno, cuando ustedes insertan un gráfico, aparece. Entonces, dentro de esta pestaña de diseño de gráfico, hay una que se llama mover gráfico y esto les permite a ustedes crear el siguiente tipo de gráfico, que es dando clic aquí en hoja nueva. Simplemente aceptan y vean lo que pasó. Este es el otro tipo de gráfico. ¿Qué hizo? Me creó una nueva hoja, pero esta nueva hoja no tiene celdas. Vean que aquí lo que hay no es más que el gráfico. Eso se llama un gráfico de hoja. Entonces, recapitulando, bueno, el gráfico otro que ya tenía desapareció, pero voy a volverlo a hacer. Eh, Voy a hacer otro, de hecho. Este gráfico, entonces, como ven, es un gráfico libre. Este es un gráfico de hoja. Eh, ¿Cuál es la diferencia en sí? Bueno, simplemente que el gráfico de hoja es como le da más importancia. Es una hoja dedicada solamente al gráfico. Pero en realidad, digamos que la verdadera utilidad es a la hora de imprimir. Ya va a haber una clase para eso. Pero en general esto, si se imprime, pues se imprime en una hoja, digamos, grande. Entonces yo no tengo que estarme preocupando como por hacer más grande este gráfico. Entonces, como pueden ver, es muy útil para la parte de imprimir. Voy a borrarlo y sepan que esos son entonces los dos tipos de gráficos. Vamos a pasar a las partes de un gráfico. Estas partes, digamos que son conceptos como un poco teóricos, va a ser un poquito más grande. Pero sí me interesa que por lo menos sepan algunas de las partes porque más adelante yo me voy a referir a esos nombres. Tal vez entonces van a estar un poco perdidos si no saben cuáles son esas partes. Entonces,
Esto se llama el título del gráfico. No siempre está. Pues, podría haber gráficos que no tienen título, pero si lo tienen, esto es el título del gráfico. De hecho, aquí vean que me estoy poniendo ahí y ahí me sale el título del gráfico. Después, aquí donde está como todo este dibujo, ese es el área de diagramación. Pero lo que no está dentro del dibujo, digamos lo blanco y todo, toda esta figura que yo puedo arrastrar, sería el área del gráfico. Entonces vean que es diferente porque en el área de diagramación es donde se van a hacer los cambios, pero el área del gráfico es la que yo puedo formatear. Ahorita vemos un poco de formato de los gráficos, pero simplemente manejen ambos conceptos, área de diagramación, área del gráfico. Igual esto está en el material que se les va a subir en Classroom, entonces tampoco es como que se tienen que memorizar los conceptos, pero que lo sepan diferenciar. Eso no son tan importantes, pero estos que voy a decir sí. Este es el eje es el eje vertical y normalmente lo que tiene son valores. Vean, en este caso, efectivamente lo que él tiene es como rangos de estos ingresos. No son exactamente todos los datos, sino que son rangos. Este gráfico trabaja así. Aquí en este eje lo que tiene es porcentajes del margen de ganancia, igual como en rangos. Bueno, no exactamente rangos, pero como valores más neutrales y ahí las barras se van colocando, depende del, bueno, la ganancia se va colocando, depende de su ubicación y lo mismo con las barras. Pero bueno, estos son entonces ejes verticales que normalmente en casi todos los gráficos con ejes tienen valores. Mientras que el eje horizontal lo que tiene son categorías. Entonces esto casi siempre va a estar así. En la parte vertical ustedes siempre van a estar viendo como numeritos, ¿verdad? Generalmente son números con los que se trabaja en gráficos. Y en la parte horizontal casi siempre van a ver las categorías. Por último, que esta es la parte que más me interesa que conozcan, esto se llama la leyenda. Y la leyenda lo que me permite es que ustedes entiendan qué significa esto, porque vean que aquí está esta línea roja, que yo podría no saber a qué se refiere, pero que me especifica que una línea roja con un pequeño cuadrado es la ganancia y que las barras de color azul con borde negro son los ingresos. Entonces, ¿podría un gráfico no tener leyenda? Sí, pero bueno, como vamos a ver ahorita, eso solamente es recomendable si se entiende sin la leyenda. Pero vean que si yo aquí quito la leyenda, esto no va a significar nada. Bueno, yo no sé, yo no voy a saber qué lo azul o lo rojo tendría como que intuirlo, tal vez porque estos son dólares y estos son porcentajes, tal vez. Pero igual, sí tengo como que pensar un poquito más. No es como esto que me lo da directo. ¿Y cuál era la idea del gráfico cuando les expliqué en sí que era un gráfico? Bueno, pues tener información directa para yo poder interpretar rápidamente. Entonces, les aconsejaría en el 90% de los casos que no quiten la leyenda. Vamos a ver otro tipo de partes. Les comentaba que los gráficos tenían ejes verticales y horizontales. Vean cómo en este gráfico del estado civil no hay ejes. Entonces, no todos los gráficos tienen ejes. Cuando los tienen, insisto, normalmente en la parte vertical son valores, en la parte horizontal son categorías, pero a veces no. Vean que de qué se forma, de un área de diagramación, un título del gráfico y una leyenda. Vean aquí lo importante de esta leyenda. Sin esto o sea, este gráfico no sirve para nada, más que está en blanco y negro. Igual, aunque estuviera color, tendría como que colorear esas casillas y ya eso es como tocar los datos, entonces, o sea, no, es trabajo innecesario. Pero en general, vean qué fácil es aquí ver, por ejemplo, que 8% de personas son, son viudas. Pero bueno, eso es para que conozcan un poquito las partes. Ahora sí, ¿cómo creamos un gráfico? En general ya vimos la pestaña de inicio. Bueno, de hecho, antes de eso, ¿tienen alguna pregunta con lo que he dicho? Ok, al parecer no. Ok, perfecto. Entonces, continúo. ¿Cómo vamos a crear gráficos? Bueno, les decía que
Ya habíamos visto la totalidad de la pestaña de inicio por completo. Vimos la totalidad de la pestaña de fórmulas también. Entonces, como les habíamos prometido, aún tenemos que ver toda la de insertar, toda la de diseño de página, bueno, disposición, perdón, en este caso, revisar y vista, para concluir con el curso. Entonces, hoy vamos a empezar con la pestaña de insertar. Los grupos que vamos a ver hoy son gráficos, paseos y minigráficos, o bueno, estos son los que deberíamos abarcar en un curso intermedio. Lo que pasa es que el tema de minigráficos y paseos son de versiones de Excel ya más avanzadas, entonces no podemos cubrirlos por este asunto, porque pues, aquí hay personas que no tienen estas versiones de Excel, de igual manera eso viene en el material por si alguien está interesado. Entonces, pues me veo limitado a explicar solamente el grupo de gráficos, que ya de por sí es muy amplio. Y aún así no todas las opciones en él, porque por ejemplo mapas es una que vamos a ver ahorita, pero de todas formas es de versiones de Excel avanzadas. Y gráfico dinámico sí es un tema de Excel intermedio. Entonces, bueno, nos vamos a quedar como con esta partecita. Y precisamente les comentaba esto porque con esto es que se insertan los gráficos. Yo voy a borrar este, pero voy a insertar uno nuevo. Entonces vean cómo yo tengo varias opciones aquí para insertar. Yo podría empezar a ir directamente, digamos que aquí hay como categorías de gráficos que ahorita vemos cuál sería la ideal de utilizar, pero por ejemplo yo no sé de eso y quiero cualquiera. Entonces voy a poner este. Entonces vean que con esta opción directamente yo puedo ir a poner un gráfico. Lo que pasa es que vean por ejemplo esto, que no entendí qué es. O sea, no sé, se ve raro. A mí esto no me sirve, digamos, real proyectado, pero no sé. O sea, en realidad no. Supuestamente esa barra azul debería ser como, o sea, no, es como confuso verlo en 3D, ¿me entienden? Entonces, a veces yo quisiera saber qué gráfico debo de utilizar de una forma más rápida. Y para ello, entonces, Excel tiene esta opción de gráficos recomendados. Insisto, depende de la versión de Excel, pueden ver esto diferente. Em, pero bueno, esta opción de gráficos recomendados en general me permite, Excel como que analiza con su algoritmo, que les dije que es muy bueno, qué opciones de gráficos son como las que son más aptas para sus datos. Y noten que yo lo único que hice fue seleccionar el rango. Esto no es una tabla, literalmente esto está con negrita. ¿Lo ven? Y esto no. Y ya. Ahora, lo que sí pueden ver diferente es que aquí ya no están las líneas de las columnas, perdón, sí, de las celdas, las líneas imaginarias, pero bueno, eso lo vamos a ver en el tema de revisión y vistas. En general, solo sepan que es que se pueden quitar, pero en el fondo están ahí. Ok, entonces, tal vez yo quisiera un gráfico recomendado, porque yo no sé mucho del tema. Ustedes hoy van a salir de aquí sabiendo un poquito más de cuál utilizar sin depender de esto, porque de hecho a veces se equivoca. Excel obviamente no es perfecto, no es un humano, entonces tal vez nosotros deberíamos saber qué gráfico utilizar en vez de estar dependiendo de Excel, pero de cualquier manera, si se les olvidó y más adelante quiere un gráfico rápido, entonces aquí hay recomendaciones. Por ejemplo, aquí, ¿qué está pasando? Bueno, básicamente estoy comparando datos proyectados contra datos reales en 3 meses. Entonces, yo podría decir, bueno, sí, esto se ve que está aquí comparando. Yo creo que esta primera opción me sirve perfecto y lo inserta. También podrían hacerlo entonces si ya saben directamente, como yo ahorita les voy a explicar, cuál utilizar. Entonces ya vienen mejor aquí, donde están categorizados. Desde aquí hasta mapas. Y bueno, eso sería con respecto a la inserción, pero también yo puedo personalizar mi gráfico. Entonces voy a insertar, bueno, sí, digamos que el recomendado, de por sí es un ejemplo. Y en realidad este recomendado sí está bastante bien escogido para este ejemplo. Entonces yo lo que voy a hacer es empezar a personalizarlo. Les decía que cuando ustedes insertan un gráfico, aparecen de repente dos nuevas pestañas que no existían antes en Excel. Recordemos que llegaba hasta ayuda. Esta es una que les dije que yo tengo instalada por un programa.
Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, que estos se llaman pestañas contextuales. Son pestañas que aparecen, depende de lo que ustedes estén haciendo. Por ejemplo, cuando insertan gráficos, cuando insertan imágenes, que la próxima clase, cuando están trabajando con otro tipo de cosas, como por ejemplo, vamos a ver aquí, como por ejemplo con notas, con comentarios, cuando están trabajando con datos. Depende de lo que inserten, podrían aparecer estas pestañas. Con tablas, por ejemplo. Ese sí la habíamos visto. De hecho, con tablas había unas pestañas contextuales también. En general, estas pestañas me sirven a mí para dar formato a mi gráfico. Pero empecemos con la parte de diseño, la parte lógica, digamos. Yo podría empezar a agregar o a quitar elementos de mi gráfico. Por ejemplo, los ejes. Vean qué pasa. Bueno, aquí no tengo que darle clic, con solo poner el mouse ya pueden ver el efecto. Entonces vean qué pasa si yo decido quitar el eje primario vertical, que les decía que era el de los valores. Vean que desapareció y simplemente esto sería como, solo sepa que marzo es más grande, pero no exactamente cuánto, ¿verdad? Entonces como que depende mucho de lo que ustedes quieran hacer. Em, Aquí el eje horizontal, vean que lo que me quita es como enero, febrero y marzo. Y ya aquí sí como que no, ¿verdad? Porque todavía quitar los valores, yo podría decir, Daisy, asuma que es que marzo tuvo más que enero. Eso es todo lo que yo quiero destacar, pero ya quitar los meses sí está como un poco raro. Entonces, es para que sepan jugar con eso. Los ejes tienen títulos. Eso es una parte que no les expliqué en las partes, porque no, en ese ejemplo no venía, pero sepan que podrían ponerle títulos a los ejes. Por ejemplo, ahí donde dice título del eje, yo podría decidir que esto es, eh, no sé, ventas, por ejemplo. Y ya aquí me queda más claro qué es lo que significan estos, porque de hecho aquí no tengo título del gráfico. Bueno, sí tengo, pero es un título genérico. Entonces vean que yo podría ponerle títulos a los ejes. ¿Qué más? El famoso título del gráfico, el que ya les hablé, yo podría quitarlo, como pueden ver en este ejemplo. Podría dejarlo como está, encima del gráfico, que es como la opción que a mí más me gusta, pero también se podría superponer, que eso es como que quede encima del gráfico y a veces se ve bien, a veces no. En este caso, no siento que no, porque de hecho estaría estorbando con barras que lleguen cerca de 4000. Entonces, insisto, depende del gráfico, ustedes verán si es apto o no. El que nunca les va a fallar es encima del gráfico. Después tenemos etiquetas de datos. Vean qué interesante esto. En este caso está seleccionada ninguna, pero esto lo que hace es mostrarme el dato real en sí. No como estos, es que si me quito, sí. No como estos, digamos, especie de rangos donde las barras se pueden colocar, digamos, entre dos valores, pero ellos tienen valores exactos aquí en la tabla. Entonces vean que con yo ponerme ahí, digamos, en el centro, ya me muestra el valor exacto en cada barra. Eso podría llegar a ser útil, pero vean que también se puede hacer así como afuera. De hecho, esa se ve muy bonita. Lo que pasa es que yo les recomiendo que no cargue mucho el gráfico. El gráfico debería ser simplemente, perdón, el gráfico debería tener lo necesario y nada más. Si ustedes empiezan a cargar esto se va a hacer muy incómodo de leer. De hecho, ese dato ahí está bien, pero no es tan relevante. De hecho, ya como estaba bien. O sea, tampoco, si yo quiero ver el dato exacto, ya para eso tengo la tabla. ¿Lo ven? Entonces, depende, nuevamente. Tal vez si estuviéramos trabajando con un gráfico de hoja que está en una hoja totalmente aparte, entonces pues ahí sí tiene más sentido. Esto de tabla de datos es como para crear, véanlo ahí en la parte de abajo, creo que si me quito, pero bueno, véanlo ahí abajo, es una tabla literalmente con los datos del gráfico. Entonces, nuevamente no tiene demasiado sentido porque ya en esta hoja existe una tabla con eso. Tal vez en un gráfico de hoja tendría más sentido. Y bueno, ahí tienen como dos opciones, una con la leyenda que sería con rojo y azul, una sin la leyenda. Esto de barras de error es un poco más técnico, entonces no lo voy a cubrir.
Esto de líneas de la cuadrícula lo que me permite es como, por ejemplo, aquí están seleccionadas solamente las horizontales, pero yo podría quitarlas y vean que simplemente se ve como, ahí habría como que adivinar más por más o menos dónde está la barra. Entonces esas yo no las quitaría. Podría poner líneas verticales, que es lo que me van a hacer dividirme las barras. En este caso las barras están lo suficientemente separadas, entonces sería innecesario, pero tampoco está mal. Y esas son como barritas aún más pequeñas si yo quiero destacar más como subrangos, por ejemplo. Y lo mismo con la parte vertical. Igual, jueguen con esto, a la que les parezca más conveniente. De nuevo, no lo carguen mucho. Por ejemplo, esto de las líneas muy pequeñitas. Eh, aunque en este caso está bien, pero tal vez no siempre. Leyenda. Ok, vean que aquí es la oportunidad que yo tendría para quitar la leyenda. Como la quité, ya no sé qué es rojo y qué es azul. Pero bueno, no solamente se puede quitar, yo podría ponerla a la derecha. Vean qué bien que se ve ahí, la verdad me gusta. Podría ponerla arriba, depende. Podría ponerla a la izquierda o abajo. En este caso abajo y a la derecha se ve bien, eso ya es como algo tal vez de preferencial, no es como que les voy a imponer mucho ahí. Y este asunto de línea de tendencia es más o menos, por ejemplo, proyectado. Esto es lo que me genera, para explicarlo en palabras así como sencillas, esto es lo que me genera es como un crecimiento de cómo se va comportando, en este caso, lo proyectado a través de, en este caso, del tiempo, de los meses. Simplemente como para mostrar crecimientos o decrecimientos o cualquier tendencia en general, yo lo voy a quitar. Pero bueno, eso sería con respecto a lo que yo puedo quitar o poner en el gráfico. Después yo tengo este diseño rápido. Este diseño rápido, ya para terminar con el grupo de diseños de gráfico, lo que me hace es como un conjunto de opciones de las que acabamos de ver, que ya están pensadas por Excel, que trabajan bien juntas. O bueno, que Excel cree que trabajan bien juntas. Por ejemplo, en este diseño 2, ¿qué pasó? Se quitaron las líneas estas de, de los rangos, digamos. Se quitó la leyenda, bueno, el, el eje donde venían los valores. Y más bien se le puso etiquetas de datos arriba y pusieron la leyenda en la parte de arriba. Y vean qué bonito se ve. Entonces tal vez eso que yo dije antes no funcionaba por separado, pero vean que en este caso sí sirvió quitar las líneas. Pero es porque me dieron otra perspectiva. Entonces vean que aquí ustedes pueden ir jugando con eso. Hay distintos diseños ya aplicados y que funcionan muy bien por sí solos. ¿Lo ven? Entonces, una forma rápida de variar el gráfico sin estar como viendo a ver qué hacen aquí. Esto es si ya tienen pensado exactamente qué quieren quitar o qué quieren poner. ¿Alguna pregunta con el grupo de diseños de gráfico? Ok, creo que vamos bien. Excelente, gracias, Katia. Entonces, continúo con los estilos. Esto no me voy a adentrar muchísimo porque de hecho es sumamente similar a lo que hicimos con las tablas. Cambiar colores me permite literalmente cambiar los colores del gráfico y estos colores, como se imaginarán tal vez, dependen del tema. Si yo vengo aquí a disposición de página, cambio el tema, deberían de cambiármelos, vean cómo el gráfico, sus fuentes, todo se ve muy afectado por lo que yo estoy haciendo con el tema. Perdón, ¿dónde estaba? Aquí. Entonces cambiar colores, ya saben para qué sirve. No me voy a entrar demasiado, voy a dejar este que está más bonito. Y en los estilos podrían hacer algo similar con las tablas. Hay distintos estilos que, por ejemplo, lo hacen como, por ejemplo, esto que está muy de moda, el tema oscuro. O los hacen como un poquito más en 3D, que a mí en lo personal no me gusta mucho, pero bueno, ahí está. Este que es como más transparente. Lo vean, hay distintos estilos, ya esto es cuestión de preferencia. Igual les recomiendo no cargar mucho el gráfico. Después tenemos es el grupo de datos en el que yo podría intercambiar filas y columnas. Vean qué pasa.
Vieron, ahora la leyenda ya no es proyectado y real, sino enero, febrero y marzo. ¿Y quiénes son los que están aquí? Proyectado y real. Entonces, como que cambiaron los ejes con yo solo tocar este botón. Entonces, depende de lo que me ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Lo que me convenga más. En este caso, si yo lo que quiero es comparar todo lo proyectado y todo lo real, sería esto más conveniente, que están como agrupaditos. Pero si yo lo que quiero es comparar cada mes, entonces me sirve más este. Lo ven, depende de lo que quieran hacer. Después yo podría seleccionar los datos. Por ejemplo, yo tengo este rango, pero ¿qué pasa si a mí febrero no me interesa? ¿Qué pasa si yo solamente quería enero y marzo? Entonces yo podría venir a seleccionar datos y decir, bueno, yo no quiero febrero. O yo no quiero lo real. Lo que pasa es que si yo no quiero lo real, en este caso nos quedaríamos con lo proyectado y no tiene como demasiado sentido, pero podría ser. Entonces vean que si yo acepto, ahora solamente tengo enero y marzo. Igual podría cambiarles a ellos los ejes, o sea, la fila y la columna, pero vean que me permite, imagínense con más meses, que chido. Simplemente seleccionar como los 6 primeros, los 6 últimos. Muy versátil y sin cambiar el rango. Eso es lo mejor. En cualquier momento que yo quiera volver a obtener a febrero, yo lo marco, acepto y vuelve a aparecer. Ok. Después aquí esta opción en el grupo de tipo, que la única opción es cambiar tipo de gráfico, lo que me permite es que me vuelva a aparecer este famoso gráfico que me aparecía cuando yo insertaba, que lo que me daba era gráficos recomendados. Entonces tal vez yo no quiero ese, sino que quiero este de líneas. Entonces ahí yo lo puedo cambiar sin tener que borrarlo y volverlo a insertar. Podrían borrarlo con la tecla de suprimir, por ejemplo, si no saben cómo borrar. Ok, pero bueno, eso sirve para cambiarlo yo sin tener que... Eso es un mal ejemplo de gráfico, pero bueno, ahorita vemos por qué. Yo podría cambiarlo así de rápido. Algo que no les expliqué cuando estábamos insertando gráficos, de hecho se me fue, es que hay otra pestaña aquí que se llama todos los gráficos y aquí también me los muestra, así como me los mostraba aquí en insertar y todas estas subopciones. Aquí también se puede hacer. Están categorizados y de hecho como más bonitos. Incluso si yo me pongo encima, vean cómo me da como una preview de cómo se vería mi gráfico si le aplico esto. Hay cosas que definitivamente no funcionan. Por ejemplo, este gráfico de área que ahorita vemos. O sea, yo creo que no tengo mucho que explicar ahí. Hay unos que simplemente no funcionan. Entonces no pueden usar cualquiera. Em, para concluir con esto, teníamos la opción de mover gráfico. Lo que pasa es que ya les expliqué que esto para lo que sirve es básicamente para crear gráficos de hoja. O bien yo podría simplemente como, digamos, moverlo a otra de las hojas actuales. Esto no me generaría un gráfico de hoja, simplemente me movería este gráfico a alguna hoja que ya yo tenga hecha de una forma rápida. Ok, eso sería con respecto al diseño de gráfico. Esta pestaña de formato también aplica gráficos. Lo que pasa es que yo no la voy a explicar porque la próxima clase viene el tema de imágenes. Y esta pestaña de formato es la misma, prácticamente la misma que la de la sección de imágenes. Y como ese día van a ver muchas de estas cosas, entonces no tiene sentido que yo lo diga ahorita y que la próxima clase se los vuelvan a repetir. Entonces, eso se lo dejo a Nacho para la parte de imágenes. De todas formas, como la pueden ver, es posiblemente muy fácil. Ok. A partir de aquí termina todo lo que es inserción y cómo funcionan los gráficos. Yo voy a empezar a ver semántica de gráficos, que es un tema más teórico, pero lo voy a hacer después del break. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, vamos a un descanso y regresamos a las 9:50.
vemos, ¿están por ahí? Hola, ok, pensé que no se me escuchaba. Listo. Que voy a compartir pantalla de nuevo entonces y seguimos. Ok, esta parte es un poquillo teórica, pero eh, esto yo lo voy a ver rápido. Sí necesito que me presten atención porque em, yo lo que voy a hacer, o como hoy no hay trabajo en clase, entonces yo les voy a dejar hoy una tarea corta en la que me gustaría que ustedes inserten gráficos, pero no cualquier gráfico. Entonces, la idea es que hoy aprendamos a saber qué gráfico debería yo insertar, depende del conjunto de datos que yo tenga y depende de lo que yo quiera hacer o lo que me estén pidiendo. Entonces es la semántica de datos o de gráficos. Ok, me gustaría ahora que participaran, alguien me puede decir cuál de estos gráficos ven como el más claro, el que sienten que les queda más claro lo que, esta intención, que yo lo que quiero, perdón, vamos a no, tilde a esto. Yo lo que quiero es lo que dice aquí, comparar los visitantes de cada mes. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál de sus gráficos siente que es el que está haciendo mejor eso, comparando a los visitantes por mes? El más sencillito tal vez sea el primero. El primero, ok, ¿alguien tiene alguna otra opinión? Que lo vean sencillo también. O nos quedamos con el primero. Sí, yo diría que sí, que el de visitantes. Bueno, él sí el primero. Ajá, ok, Ujú. qué excelente chicos. Lo han hecho genial. Efectivamente, ese es el mejor gráfico. Pero les voy a explicar por qué. De hecho, está genial que ya lo hayan determinado con solo verlo, pero hay razones de por qué lo es. Primero que todo, porque los gráficos de columnas, como vamos a ver ahorita, sí sirven para comparar. Entonces, con solo eso ya este debería ser. Pero los gráficos de barras también sirven para comparar. Entonces, ¿por qué este es mejor que este? Primero, porque vean que esos nombres N, Feb, Mar, son cortos. Entonces, como vamos a ver más adelante, es preferible que números cortos estén aquí. Pero una razón más importante que esa es la que yo dije ahora, que es normalmente, así es como el ser humano suele entenderlo, valores en el eje vertical, categorías en el horizontal. Recuerden que eso es como fundamental y solamente se puede, digamos, violar con una excepción que ahorita vemos, pero en este caso no está esa excepción presente, que es precisamente que estos son nombres son cortos, entonces esto es superior a esto. El ser humano lo entiende mejor. Ya esos son estudios, ¿verdad? Que están hechos y yo no voy a explicar por qué, pero simplemente valores en el eje vertical, categorías en el horizontal. ¿Por qué este gráfico de pastel no me sirve? Bueno, porque primero yo tendría que poner a ver qué color es cada mes y de hecho vean que agosto y febrero, de ahí no sé, tengo que tener vista de águila para saber cuál es cuál. Ni siquiera me está diciendo directamente que cuál es el mes. Y de todas formas el gráfico de pastel no está orientado a esto que estamos haciendo aquí. Entonces, pero bueno, eso no tenían por qué saberlo. De todas formas, con solo ver que hay que estar viendo el color, este gráfico nada que ver, no me sirve. Tenemos un gráfico de líneas. em, Podría servir, sí, pero mi objetivo aquí, esto lo que me está haciendo es comparándome una tendencia, como vamos a ver más adelante. Y mi intención del gráfico es comparar los visitantes, comparar, no ver tendencias. Entonces esto no me sirve, además que otra razón importante por la que esto no sirve es que vean que estos puntos están unidos como por una línea. Lo que esto quiere decir es que en realidad entre este punto y este punto hay otro montón de datos ahí que van bajando.
y eso no es verdad. De hecho, digamos, entre abril y marzo, bueno, marzo y abril, no hay nada. O sea, es marzo y abril. No es como que hay un montón de datos ahí que van bajando. De hecho, baja de un solo. Entonces, eso es lo que me quiere dar a entender este gráfico, entonces no me sirve, definitivamente. Este es un gráfico de área que ahorita vemos, pero el problema de este gráfico de área es que no, o sea, es exactamente igual al anterior, entonces tiene los mismos problemas de que pareciera que hay datos entre un mes y el otro, cuando en realidad no los hay. Aparte de que este gráfico a mí no me está sirviendo en nada para comparar, incluso peor que este. Este gráfico está orientado a dominación, que ahorita lo vemos. Y este último es un gráfico de radar que yo creo que ni siquiera tengo que explicar por qué no es el más conveniente. O sea, entender eso, pues felicito al quien lo entienda. De hecho, yo lo entiendo, pero porque ya pues conozco los gráficos, pero no, o sea, eso no va a servir para lo que les dije al principio, que la idea es que sea visual y que inmediatamente la gente lo capte sin tener que ver la tabla. Entonces, estamos mal por ese lado. Ven el objetivo de esto de semántica de datos, entonces, es elegir exactamente el gráfico que es conveniente para mi intención, para lo que me pidió un cliente o lo que me pedí yo mismo, digamos, o simplemente lo que son mis datos. Vamos a ver entonces para qué intención sirve cada uno de esos gráficos. Comencemos por los gráficos de columnas. Ok, los gráficos de columnas, como les decía, sirven para comparar datos. En este caso yo quiero, aquí no dice, pero supongamos que mi intención es comparar las camas individuales y matrimoniales vendidas en estos meses. Entonces vean qué conveniente, estos son distintos tipos de gráficos de columnas. Vean, por ejemplo, qué conveniente este. Por mes yo veo que se vendió más en matrimonial o individual. Muy sencillo de ver. Esto es otra forma de verlo, como comparando en una misma barra. ¿Lo ven? Entonces, hay distintas formas de hacerlo. Lo que pasa es que hay otras, por ejemplo, estas que están en 3D. Vuelvo a decir que comparar, perdón, añadir muchas cosas al gráfico eh, puede ser malo. En este caso, por ejemplo, este gráfico, digamos, ya llega un punto en el que, perdón, ya llega un punto en el que estas dos barras, de ahí podría decir que por la mínima es un poquito más alta la roja, pero eso ya ni siquiera se ve bien. Vean, por ejemplo, en este último caso, la barra gris ni se ve. O sea, esto está bien, se puede entender si usted se toma su tiempo. Y mi objetivo no es tomarme ningún tiempo. Yo necesito ver las cosas claras, directas. Esto es lo ideal. O esto, en su defecto. Esto igual tiene, digamos que es un poco más entendible que este otro, pero igual. O sea, no, tengo que pensar un poquito más, hacer un poquito más de esfuerzo, mínimo, pero un poco más que lo que me requiere este. Entonces, mi recomendación, manténganlo simple. Lo que queremos no es hacer un diseño gráfico, la idea es simplemente presentar información. Continuamos ahora con el gráfico de barras. Ok, es igual que el gráfico de columnas. Lo único es que aquí invirtieron los ejes, digamos, violaron ese principio de que en el eje horizontal están las categorías y en el vertical los valores. Pero ¿por qué aquí es lícito hacerlo? Es por una excepción y es porque los nombres de las categorías son muy largos. ¿Qué pasaría si esto es un gráfico vertical? Voy a intentar hacerlo. Vamos a cambiar el tipo de gráfico, a ver si me permite por uno de columnas. Ajá. Vean, por ejemplo, aquí qué pasó. Empiezan a aparecer estos puntos suspensivos, aparte de que Excel tuvo que ponerlo como en diagonal para ver si cabía de alguna u otra forma. Entonces, como que no. Vea cómo estaba antes. Qué sencillo, me cupo todo. De hecho, si no me hubiera cabido, por ejemplo, este que ya peligra no caber, simplemente basta con yo hacerlo más grande. En este caso no fue necesario, pero podría ser que sí. Entonces, definitivamente, cuando tengan un ítem muy grande, pueden violar, digamos, ese principio de vertical para valores, horizontal para categorías.
En todo lo demás no tengo mucho que explicar. Esto es exactamente igual que el gráfico de columnas. Sirve para comparar valores. Entonces, ambos, comparar valores. ¿Cuál uso? Depende del tamaño de la categoría. Siguiente, gráfico de líneas. A mí el gráfico de líneas me sirve para mostrar tendencias. Pero además de mostrar tendencias, esa sería como mi intención. También yo tengo que asegurarme que yo tengo muchos datos o por lo menos los suficientes para que no me pase aquello de que esas líneas que había intermedias parecía, voy a volverlo a esto que parecía que habían datos entre los meses y en realidad no. Entonces yo tengo que asegurarme que eso no me pase. O al menos tratar. Vean que aquí me muestra las construcciones de casas en Estados Unidos desde el 59 hasta 2015. Y vean qué bonito. De hecho, esto es perfecto para esto porque me muestra, yo puedo decir súper rápido que entre el 69 y el 74, bueno, de hecho, como en el 73 por ahí hubo un pico de construcciones que nunca más se ha vuelto a alcanzar y que entre 2009, 10, 11 hubo una depresión en la que casi no se construyeron casas. Vea qué rápido puede concluir eso. Si tuviera esta tabla, yo no puedo concluir eso. O sea, tendría como que empezar a ver dónde está el número menor y vean lo grande que es. Ya vamos por aquí y no he terminado la tabla. De hecho, es demasiado grande esta tabla. Vean, termina ahí en las 677. Entonces, por cierto, yo les voy a pasar este archivo para que puedan familiarizarse con los gráficos. Definitivamente yo lo que quería era comparar una tendencia, esa era mi intención y esto es perfecto. O sea, no tengo nada más que decir. Otra cosa que también les puede ayudar a saber si pueden usar uno de líneas o no, de hecho es vital para usarlo, es que los datos sean a través del tiempo. Si ustedes tienen un factor tiempo, por ejemplo aquí en este también había un factor tiempo, lo que pasa es que no hay como datos intermedios y no son muchos. El de líneas es ideal cuando hay muchos. Entonces, cuando yo tengo tiempo es perfecto para yo poder marcar la tendencia en cierto momento. Veamos un ejemplo de cómo podría yo utilizar un gráfico de líneas con poquitos datos. Vean que aquí yo tengo un gráfico de líneas y les voy a explicar por qué no está mal. Tengo muy pocos datos. Entonces ustedes me dirían, no, mejor voy a usar uno de barras porque la idea es de verdad tener muchos datos para que no pase ese erróneo de que hay datos entre meses o entre algo donde en realidad no hay. Aquí podríamos decir, hay datos entre 2011 y 2012 y no es verdad. Entonces, podríamos decir si está mal, pero porque yo sí lo usé aquí. O sea, ¿qué fue mi justificación para poder usarlo y no uno de columnas o barras? La intención. En este caso no lo dice, pero la intención aquí era mostrar una tendencia. Por ejemplo, cómo ha crecido en la zona norte la cantidad de empleados. Yo aquí específicamente no quería comparar, quería mostrar tendencias. Entonces, como quiero mostrar tendencias, no tengo como otra opción. Tengo que utilizar un gráfico de líneas. Entonces, vean que eso me serviría a mí para justificar y tampoco se ve mal. Aquí perfectamente puedo ver el crecimiento. Entonces, en resumen, bueno, vamos a ver en línea 3 para terminar con líneas. Vean que eso es un ejemplo de gráfico de líneas que está hecho en 3D y está muy mal hecho. Esto no se entiende, esto prácticamente que parece que está así como recto. Y esto más o menos, pero ya igual hay que hacer un esfuerzo muy grande. Aquí Cartago y San José no sé ni qué significan. Entonces, no hagan estas cosas de nuevo. Para querer hacerlo bonito, no vayan a arruinar el significado del gráfico. En resumen, línea sirve para tiempo, para mostrar tendencias y cuando tengo muchos datos, con excepción de si quiero mostrar una tendencia y tengo poquitos datos, puedo hacerlo. Vamos con gráficos de pastel. Estos gráficos a mí me sirven para dos cosas principalmente, para representar valores que me van a sumar un total y yo quiero demostrar qué parte de ese, voy a hacer esto más grande, no sé si es muy pequeño, perdón. Yo quiero mostrar qué parte de ese total le corresponde a cada categoría, o bien si tengo porcentajes. Si tengo porcentajes que me suman 100, pues también, perfecto.
Si no, incluso Excel genera por ustedes mismos los porcentajes. Vean cómo aquí me permite ver el uso de Excel de los empleados de la Universidad de Costa Rica. Y yo aquí claramente puedo concluir que el que más se usa es Excel 2016. Y que la versión que yo tengo, por ejemplo, es muy poco usada porque es muy reciente. Entonces, bueno, entre comillas reciente. Entonces vean que eso me queda súper claro. O sea, yo creo que aquí no quedan dudas. ¿Y por qué utilizo un gráfico de pastel y no uno de barras? Porque yo tengo un total. Entonces yo aquí, mi intención, de nuevo, todo depende casi siempre de la intención. Mi intención es ver qué parte del todo es que un dato influye, digamos. Porque tengo un todo nuevamente. Veamos un gráfico de pastel de segunda versión. Este es un poco más avanzado, porque vean que yo lo que estoy haciendo aquí es mostrar salarios aquí, pero los salarios tienen como categorías también. Entonces utilizo aquí como una especie de barra. Pero esto es un gráfico como más avanzado, no todas las versiones de Excel pueden hacerlo, entonces solamente para que lo conozcan, que existe, pero el principal que vamos a ver pues es este. Para terminar con pasteles, entonces, insisto, se usa para partes de un todo. Seguimos con el gráfico de área. Los gráficos de área y de radar, los dos, sirven para mostrar dominación, como les decía antes. La dominación de un producto sobre otro, en este caso. Vean que esto lo que me está diciendo es el total, o sea, esto que está entre 2000 y 2500 no es más que esta suma de los tres productos en este momento, digamos, en este trimestre. Para que lo entienda bien, entonces, esta línea de arriba, o sea, toda el área, digamos que son sumas, por eso es que aquí no se entiende muy bien porque este número, eso es porque estos números en realidad en el fondo están sumados. Entonces, ellos están sumados y me permiten ver como un área. Pero, ¿por qué muestra dominación? Porque yo puedo ver que en realidad, aunque todo el todo sea esto, esta área coloreada, ¿quién fue el más importante en ese todo? Bueno, el producto B. Vean que aquí, por ejemplo, en el primer trimestre, em, el área es toda esta, sí, ese es el todo, pero ¿quién se vendió más en realidad? Producto B. Lo mismo aquí. Lo que pasa es que aquí ya el producto como que remontó un poco. Entonces vean que sirve para eso. Si mi intención es, quiero mostrar un gráfico en el que yo quiera ver qué producto dominó, qué categoría X dominó, gráfico de área, definitivamente. También tienen la opción de gráfico de radar. Lo que pasa es que el gráfico de radar es un poco confuso. Esto, a mí en lo personal, por ejemplo, me tomó tiempo comprenderlo, solo como para que sepan cómo funciona. Se supone que estas manchas que representan en este caso balones de fútbol y de baloncesto se van expandiendo según su dominación en cada mes, en este caso. Pero no sé, no, esto no es apto para todas las personas, esto solamente quien lo conoce ya lo puede interpretar rápido. Entonces, solamente usar un gráfico de radar me está arruinando a mí el propósito de hacer las cosas fáciles y claras. Entonces, vean, por ejemplo, aquí yo opté por un gráfico de barras, del que tiene dos colores en una misma barra, y me sirve para lo mismo, que era mostrar la dominación. Por ejemplo, yo aquí puedo ver que en diciembre dominaron los balones de fútbol. Entonces, ok, sí, quería mostrar dominación, pero si al final voy a terminar confundiendo al usuario, incluso con el gráfico de área, que aquí yo me tomé también un tiempo en explicarlo, entonces, pucha, no, o sea, tampoco así. Podría simplemente usar el de comparación, que ya sabemos que son de columnas y barras. En este caso, el de barras dobles también me permite mostrar sea como sea dominación. Entonces, otra cosa que podrían tomar en cuenta a la hora de elegir un gráfico es a quién se lo están dirigiendo. Si es alguien que conoce de gráficos, de ahí sí, la dominación es área o es radar. Pero para un usuario que no sabe mucho de esto, mejor podrían utilizar esto, por ejemplo. Ya para terminar con los gráficos que todos ustedes tienen que tener, porque estos que vamos a ver aquí son gráficos nuevos. Vamos con el gráfico de burbuja. Y este a mí lo que me permite
es destacar dos, a ver cómo se los explico. Me permite destacar dos categorías, dos ejes que no son lo más importante. Lo más importante es cierta cosa, pero yo la quiero ignorar por tal vez motivos publicitarios. Les explico. Voy a hacer esto un poco más grande. Vean que este gráfico lo que me está representando aquí es la pérdida de peso. Dice como una función entre el peso original que tenía la persona, ¿verdad? Antes de perder el peso, y sus semanas en el programa de pérdida. Eso es publicitario. Yo lo que quiero aquí es destacar que la persona originalmente, como lo ven en anuncios ustedes siempre, digamos que la persona pesaba 300 libras y en tan solo 18 semanas perdió mucho peso. Lo ven, no quiero decir cuánto, no me interesa. Yo lo que quiero es que la gente vea que pesaba 300 libras y que con solo 18 semanas logró mucho. No, aquí yo no estoy mostrando el valor. Veamos aquí, por ejemplo, esta persona que era un caso un poco más delicado, que tenía más o menos 440 libras de peso y solamente en 3 semanas, vean lo que logró también, por ejemplo. Entonces vean que es como para fines publicitarios, cuando quiero destacar cosas como las semanas y el peso original y no lo más importante, que sería lo que perdieron, ¿verdad? Eso lo representaría con bolas. Y ya si ustedes quieren ser más específicos y ahora quisieran mostrar lo que se perdió, ya saben que pueden usar etiquetas de datos y poner ahí el peso perdido, pero aquí estamos perdiendo como el sentido del gráfico de burbuja, que es como destacar otro dato que no sea el más importante. Aquí entonces termino con los gráficos que todos deberían tener. ¿Alguna pregunta con ellos? ¿Se entendió el gráfico de burbuja? ¿Hablen ahora o callen para siempre? No. Sí, es que sí necesito que les queden claros porque, ok, perfecto. Porque en la tarea, la corta que les voy a dejar es una tarea semántica, de hecho. Entonces, yo les voy a dar como un conjunto de datos y les voy a decir, bueno, de acuerdo con lo que vimos en clase, ¿cuál utilizarían ustedes? Y tienen que tomar en cuenta esas cosillas, como por ejemplo, si tiene tiempo, si son muchos valores, si yo mi intención es comparar, si es dominación, si es ver una tendencia, si es ver las partes de un todo, si es destacar dos valores que no son el principal. ¿Lo ven? Ok. Ahora vamos a ver estos últimos que son de versiones modernas de Excel por encima, solamente para que los conozcan y con esto terminamos la clase. El histograma es bastante importante, lo que pasa es que igual solo están versiones más recientes de Excel. Me sirve a mí cuando yo tengo muchísimos valores, al igual que los gráficos de línea, pero yo lo que quiero hacer es como categorizar en rangos. Vean que aquí, por ejemplo, yo tengo una distribución de notas de un examen que yo hice. Entonces aquí tengo como las personas y tengo sus notas. Entonces yo quiero como saber más o menos en qué rango fue que ellos sacaron el examen y ven que aquí se puede ver que fue entre un 74 y un 83. Entonces estos no son datos exactos como habíamos visto antes en otros gráficos como, no sé, como cualquiera de estos en realidad que eran datos exactos. Vean que no eran rangos, eran literalmente la barra se ponía en su dato exacto. En el histograma no, lo que hacen es como meterlos en bolsas. Digamos que estos son como bolsas. Y usted se sacó un 40, bueno, va en la bolsa de 39 a 48. Entonces, es para rangos. No, esto ya no entra, digamos, ni siquiera en tarea programada ni nada, pero para que sepan que para usar rangos sería un histograma. Después tenemos un diagrama de Pareto, que a mí lo que me permite, bueno, esto es como una ley, se ve de hecho en cursos de administración, cosas así. Pero el asunto es que normalmente cuando ustedes hacen encuestas o algo así, normalmente las 3 primeras, bueno, como lo explico, el 20% de todas como las opciones que ustedes dieron es lo que más se da.
Y eso es una ley que casi siempre se demuestra, o sea, es como literalmente una ley y este gráfico me permite pues, demostrar eso. En el momento que esta línea deja de tocar las barras, entonces normalmente es en el 20%. Vea que aquí el 20% son como las 3 primeras categorías. ¿Cuáles son las mayores quejas en restaurantes? Bueno, que son muy ruidosos, que los baños están muy sucios, o que el personal no tiene una buena atención al cliente. Y eso fue lo que más se repitió. Entonces, si yo quisiera demostrar que de verdad el 20% de las categorías es lo que más se da, diagrama de Pareto. Eso es algo muy específico, entonces solo como para que lo conozcan que existe. El que lo haya visto sabrá tal vez de qué estoy hablando. Después tenemos un gráfico de cascada. Este gráfico es bonito, me sirve a mí para mostrar aumentos y decrementos. En este caso los decrementos son números negativos, como lo ven aquí. Y tenemos también una barra de total. No tengo mucho que explicar aquí, en realidad simplemente son aumentos y disminuciones. ¿Para qué me sirve? Pues precisamente para ver en qué momento tuve una disminución. Sin embargo, vean que un gráfico de líneas también sería apropiado. Esto podría usarlo solamente quien tenga este gráfico. No todos ustedes lo van a tener. Los gráficos solares y de rectángulos son para subcategorías. Hasta el momento todo lo que hemos hablado son categorías, pero podrían haber categorías que tienen categorías. Y esas subcategorías tienen datos. O incluso las subcategorías podrían tener otras subcategorías y así sucesivamente. Entonces vean, por ejemplo, este gráfico de géneros musicales. Bueno, no sé si se ve bien, pero por ejemplo, aquí, por ejemplo, el jazz está clasificado como instrumental y vocal. Y aquí el dato se representa por lo grande que es este recuadro, digamos. Se supone que este all time podemos ver que es como el más grande y así sucesivamente se van haciendo como más pequeños hasta esos géneros que ya ni siquiera se les ve el nombre porque no cabe, pero si ustedes se ponen aquí encima, ahí se puede ver que es por ejemplo el rock, tenemos la música clásica y así sucesivamente, pero la idea es que esto permite mostrar subcategorías, lo ven, el R&B tiene 2 categorías, el blues también y así sucesivamente. Otra cosa con las subcategorías podría ser un gráfico de rectángulos. De hecho, son los mismos datos, nada más que con rectángulos. Vean que igual aquí el all time, tenemos el string band y el banjo. Y es lo mismo. Nada más que el solar creo que es un poquito más bonito. Eso es un poco más confuso. Pero igual tenemos pop, entre male, female. Igual, lo mismo. Es para representar subcategorías y qué tan grande es su dato. Igual vean que aquí el recuadro de all time viene siendo el más grande porque como podemos ver aquí, tiene 8000 y resto de canciones. Entonces, por eso es el recuadro más grande. Para finalizar, vamos a ver el gráfico que me parece increíble y ojalá que sigan habiendo más gráficos de este tipo. Este es un gráfico de mapa y vean lo interesante esto, lo que me muestra la cantidad de teléfonos celulares por país y yo tengo una lista de países con la cantidad de celulares. Vea, por aquí está Costa Rica con 8.300. 8.300.000, perdón. No sé qué tan reciente será este estudio o si será real, pero bueno, sirve para explicar esto. Vean esta leyenda, entre más alto el valor se va poniendo más azul, entre más bajo se va poniendo como este celeste claro, y ahí en medio sería como rojo. Y vean cómo entonces China, literalmente China en el mapa, es el más azul por la cantidad tan inmensa de teléfonos celulares que tiene. Después tenemos a la India, un poco más morado, pero igual tiene muchísimos. Por ahí después tenemos Estados Unidos, Brasil, Rusia, que de hecho aquí están como en tercer lugar. Estos datos están ordenados, pero eso no necesita, por aquello lo aclaro, los gráficos no necesitan que los datos estén ordenados. Esto podría estar desordenado y súper bien.
El punto es que eso está genial porque él detecta automáticamente el nombre del país y lo pone aquí. O sea, ya esto sí es como algo muy bien hecho por parte de Excel. De hecho, vamos a hacer una prueba. Digamos que ahora China ya no va a tener eso, sino que vamos a tener solamente 400 celulares. Vean cómo bajó su color de azul a ese celestito claro y sería el valor menor. Si Costa Rica de repente, bueno, es que Costa Rica es muy pequeño y no se va a ver, pero ahí no importa. Digamos que en vez de este número tiene otros 2 ceros más. Entonces vean, si lo pueden ver aquí, ya sí es un poquito más rojo. En general, para eso sirven los gráficos de mapas, pero lamentablemente no todos de ustedes lo tienen, al igual que los anteriores. Entonces, solamente para que lo conozcan. Oficialmente, digamos, la materia entra hasta el gráfico de burbuja. ¿Alguna pregunta con esto? No, no, todo va bien ahí. Más que todo, a uno se le presentan las preguntas cuando uno lo va realizando, pero uno ya, si tiene una duda, nada más ve el video y listo. Pero sí, todo muy bien. Ok, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Yo les voy a pasar este archivo ahorita. Bueno, lo voy a subir a Classroom. Si no, lo paso ahorita por WhatsApp. De hecho, lo voy a hacer de una vez. Permítanme para pasarles el archivo y que no se me olvide. Ustedes son AM, ok. Ya se está enviando. No, no se vayan todavía. Un momento. Estoy enviando el archivo. Listo. Ok, lo que vamos a hacer es esto. Ustedes repasen este archivo, léanlo, entiendan más o menos qué fue lo que yo dije, si no vuelven a ver el video. Y en la tarea que yo les voy a dejar es parecido. Digamos que les doy estas camas, así, sin estos gráficos, y les digo cuál es mi intención, que yo lo que quiero es comparar, entonces ya ustedes saben qué hacer. Más o menos esa es la tarea. Y si no tienen ninguna pregunta, ahora sí, pueden retirarse. Gracias por venir. Muchísimas Listo, gracias. gracias. Buenas Chao. tardes. Con gusto, hasta luego.